transacción, yo puedo entrar a esta transacción, slash UI2 slash FLP. Y al hacer doble clic, me va a llevar a una pantalla nueva. Es esta que está acá. Esto es lo que se llama Fiori. Esto mismo que tenemos. Vamos a verlo acá. Este es Fiori. Es un concepto diferente al que manejamos aquí en el SAP GUI. Porque aquí, es esto, ya venimos operando con este tipo de pantallas. Y acá ahora vamos a manejar pantallas que son netamente web. Es decir, se ven en un navegador, se necesita de un navegador. Y cada recuadro de estos, o cada línea, porque no todas están así. Digamos que cada link que tenemos, voy a ir bajando para que vayan viendo que esto se va a ir poblando con un montón de datos. Si ustedes hacen doble clic y no les aparece, ahorita les voy a enseñar por qué. Hay que hacer una configuración en un archivo de la máquina para que esto aparezca. Aquí abajo, ustedes ven estas mismas líneas que están acá, estos botones, también son apps de Fiori, solo que tienen esta representación. Ahora, ¿cómo? O sea, ya yo venía como que acostumbrándome al GUI, pero ahora me cambias la seña y me llevas a Fiori y me muestras una cosa diferente. Este es el futuro de SAP, ¿ok? Pero que ya desde el presente se empieza a manejar. ¿Por qué es el futuro? Porque SAP quiere eliminar el GUI y quiere traerse todo para Fiori. Ya lo empezó a hacer. Antes tú no podías entrar acá y colocar las transacciones de SAP, pero si yo ahora coloco, voy a hacer este ejemplo, FB60, una sociedad que es la mía, y enter y me aparece esta pantalla. Si yo coloco aquí FB60, dice crear facturas recibidas. Aquí es la sociedad. Y así se ve una transacción en Fiori que al día de hoy existe en el GUI. Entonces, esto lo incorporó desde la versión 2020, si mal no recuerdo, desde el año pasado, antepasado, perdón, para acá. Entonces, sí lo va a lograr. Hasta antes de eso, no había una forma ideal en que SAP lo lograra porque la gente está acostumbrada a los códigos de las transacciones, no está acostumbrado a grabarse todos estos nombres. Imagínense ustedes que tengan que grabarse las definiciones de cada uno de estos nombres. Si ya es difícil grabarse unos códigos, y son un montón los que usan los usuarios, imagínense tener que grabarse todos estos nombres. Y además, cuando esto da error, no se puede buscar en español, se tiene que buscar en inglés. Entonces hay que loguearse en inglés para saber ese nombre en inglés y ver cómo funciona. Entonces, ahora con ese concepto de los códigos de transacciones asociados, es más sencillo. Veamos la parte de acreedores. Proveedores o acreedores, que es lo mismo. Si yo quiero ver la FBL1N, me meto en gestión de partidas de acreedores. Y acá yo puedo buscar 1000, por ejemplo. Le digo, tráeme todas las partidas abiertas, compensadas o todas. Con fecha clave hoy. Es decir, ¿a qué día las quiero buscar? A hoy. Ir. Estas son parte de las desventajas por las cuales Fiori creo que ha tenido también un poquito de aceptación lenta. Y es que es menos rápido de lo que es el GUI.
Entonces, desde acá, yo puedo ver el asiento contable, por ejemplo. Visualizar el flujo de documentos. Y tengo esta forma de visualizarlo. Yo lo selecciono y le digo visualizar en cuentas T. Acá sí es un cambio radical. Ya les voy a explicar cómo los que no manejan contabilidad se les hace esto de fácil, o los que manejan contabilidad, y pues le va a ser sumamente sencillo. Ven esto que está acá, me va a decir que es una cuenta de balance y aquí me va a decir si esto tiene una contrapartida, que es una cuenta de ganancia y pérdida. Esto que está acá se llama cuenta T. Así enseñan la contabilidad en todas las partes del mundo. La cuenta T es para hacer dos bloques. A la izquierda los débitos, a la derecha los créditos. Y arriba siempre tiene los nombres. Y acá me representa el importe. Y el beneficio que me está dando esto es que me está diciendo internamente cuál es el número del documento y cuál es la fecha en la que se creó. Y me dice, solamente parándome encima de él, me va a decir si tiene contrapartida. Entonces, la contrapartida de esto es esta cuenta, es decir, la cuenta 421 contra la cuenta 99. Si nosotros vemos esto acá, yo le doy doble clic, le doy al resumen de documentos, ya se lo veo aquí. No tiene nada que ver. De aquí a aquí. Acá todo me lo tengo que conocer. Una clave de contabilización, un débito y un crédito, a qué cuentas va, los importes. No sé si esto, si yo no conozco las claves de contabilización, por eso hay que conocérselas. Al conocerla, ya yo sé que un 40 es balance general y cuentas del libro mayor. Y un 31 es un acreedor. Es esto mismo que está. Pero aquí está con conceptos débito y crédito. Esto que está aquí en crédito viene a ser el 31 y esto que está acá en débito viene a ser un 40. A pesar de que los importes son diferentes, es la misma dinámica contable. Esto es Fiori y hay que usarlo. Esto les va a dar a ustedes también una ventaja muy, muy importante en el mercado laboral, que cuando ustedes terminen esta formación, ustedes ya sean capaces de usar estas transacciones o estas apps, porque es como se llaman realmente. Tienen, son algo extraordinario de aprender, ¿no? Esto es muy fácil, es muy intuitivo realmente. Es más, cuando ya uno aprende esto, en lo que vienes para acá, sencillamente lo que tienes que ir viéndolo así como yo, ir comparando. Ah, esto que está acá, ahora se llama así. ¿Y qué puedo hacer si yo estoy acá? Le doy doble clic y entonces me dice, okay, que tienes un cuadro aparte y que puedo tener otros enlaces, porque como es web, es el mismo concepto de cualquier navegador. Voy generando hipervínculos o drill down hasta llegar a ciertos lugares. Entonces, oye, yo quiero ir a otra app. Cada línea que se va desplegando acá siempre es otra app. Otros enlaces, me muestra todas las apps que yo necesito. Si yo quiero que aquí se agregue otra, como que crear facturas recibidas. Ok, se agrega. Yo quiero visualizar el saldo de esta acreedora. Aquí estoy visualizando las partidas, pero quiero visualizar el saldo, es decir, el resumen de la suma de todas las partidas. Visualizar, me va a llevar a otra. ¿Qué es esto? Agarremos, vamos a entrar. Yo aquí estoy cayendo en el detalle, así como estoy en la FBL1N. Si yo le doy para atrás, caigo en el saldo. Vamos a hacerlo ahora en el Google. Yo estoy viendo a este acreedor. Pero si yo me meto la FK10N de este acreedor, le digo que para el ejercicio 2022 y la sociedad MIT, le doy Enter,
Después lo voy a ejecutar. Esto que estoy viendo acá es la misma representación que veo aquí. Debe haber saldo, que es la diferencia entre el debe y el haber. El saldo acumulado, que es la suma de el saldo inicial del mes anterior o del el ejercicio anterior. Este saldo inicial es del ejercicio anterior. A este ejercicio anterior le sumo el debe, el positivo, el resto el negativo, que es el haber, ¿ok? Y eso me va a dar una diferencia. Y esa diferencia es la que coloco. Entonces, funciona bajo la misma lógica, digamos, de la presentación de los datos. Partidas abiertas, compensadas o todas. Puedo partir de un saldo y llegar hasta la mínima cantidad de partidas que componen ese saldo. O si veo la partida, puedo llegar al detalle de la cinta contable. Si quiero ir directamente a visualizar el saldo, no quiero verlo desde las partidas abiertas, yo coloco aquí el número del acreedor, lo coloco para esta sociedad, para el ejercicio 2022, y lo traigo. Entonces puedo llegar desde el detalle haciendo el clic a través del link o visualizo directamente la app. Si quiero ver la lista de proveedores, y quiero ver de la sociedad misma, todos los proveedores que existen. Están todos los proveedores que existen. Quiero ir a ver un proveedor. Y, ok, ¿qué quieres ver de este proveedor? Cualquiera de estas opciones. Visualizar saldo, partidas, salidas de pago, que son pagos manuales. Mientras esto, aquí está. Esto es para hacer un asiento contable. Es más fácil aprenderlo primero en el GUI y después hacerlo acá, porque estas pantallas aquí son bastante fáciles. Ahora, la realidad del mercado de Fiori. ¿Lo usan todas las empresas? No. Una vez que tienes ese 4 HANA, ¿esto es gratis? Sí, porque esto es una interfaz, esto no tienes que pagar nada, sencillamente es habilitar cada app que corresponda. ¿Por qué no se usa suficiente en el mercado? Uno, la mayor cantidad de consultores no está todavía familiarizado con las apps, no las maneja. Al no manejarla, obviamente no se venden en los proyectos de implementación. Y en los proyectos de mejora tampoco se les vende al cliente porque todo el mundo busca mantenerse sobre lo que ellos manejan, que es esto. Por eso es para ustedes una ventaja manejarlo. ¿Es un requerimiento nuevo en los proyectos o en los perfiles en el mercado de que manejen Fiori? Sí. Yo en lo particular he tenido ofertas laborales que recientemente me han llegado y el principal gancho ha sido porque manejo Fiori. Y eso pues tal vez habrán algunas cosas que todavía no maneje, pero queda como atrás porque cuando se le tiene que presentar algo a un cliente, ahora el cliente se ha ido dando cuenta de, oye, yo pago ya un licenciamiento en SAP que es bastante caro y todo SAP me dice que tengo que usar Fiori, pero yo no lo uso. Ahora tráeme a un consultor que me explique cómo usarlo. Y ahí es donde vamos a entrar nosotros. Entonces, fíjense que desde temprano les vengo diciendo qué cosas positivas ustedes tienen que ir usando en las entrevistas. Uno, nivel de análisis que ya tienen. Dos, el tema del manejo de S4 HANA. Tres, el tema de manejo de Fiori. Cuatro, la, digamos, el rendimiento que ustedes van a tener a muy corto plazo, porque
ya tienen muchísima ventaja sobre cualquier otro consultor junior que esté ingresando al mercado. Ustedes van a ingresar como junior, seguro, pero en menos de un año estoy segurísimo que ya ustedes tienen un perfil como ningún otro consultor junior. Porque este tipo de cosas, les comento que hay consultores que son senior y muchísimo más allá probablemente en cuanto a antigüedad y apenas la están empezando a ver. E incluso hay algunos que ni siquiera han visto pantallas como esta. Entonces, eso ya es una ventaja. Ahora, aquí hay algo que hicimos que le va a facilitar mucho a ustedes la vida. Y es, para los que no manejen contabilidad, les comento lo siguiente. Nosotros necesitamos ser expertos en contabilidad para ser consultores FI. No, porque nosotros no le debemos llevar la contabilidad a nadie. Nosotros sencillamente tenemos que manejar de finanzas lo mínimo para entender cómo funcionan los asientos contables y cuáles son las dinámicas contables y las relaciones de entradas y salidas de dinero en una empresa. Eso es lo fundamental. ¿Qué otras cosas se pueden sumar de allí? Ir profundizando más en el tema, porque como les dije en la primera clase, los financieros son muy celosos con conversar con los consultores SAP cuando no les entienden. Entonces, ir aprendiendo todos los días de contabilidad les va a ayudar bastante para aquellos que no estudiaron nada relacionado con finanzas. Pero eso es algo que lo van a ir aprendiendo, ¿ok? Principalmente es aprender SAP. Entonces, para aprender SAP, yo creo que este esquema les va súper bien. ¿Qué tiene un estado financiero? Activos, pasivos, patrimonio. ¿Qué tiene un estado de resultados? Ingresos, costos, gastos. Los impuestos y el resultado del ejercicio. Ese resultado del ejercicio que se ejecuta al final de año se pasa al patrimonio. ¿Okay? ¿Y qué signos tienen esto? Bueno, cada cuenta tiene su propio signo, cada grupito. Positivos, negativos. Hay algunas excepciones dentro de los grupos que tal vez la mayoría son positivos y tienen algún negativo por ahí. Pero no me quise complicar la vida con eso. Sencillamente esto es una guía que les sirve mucho para ir manejando en líneas generales la información. Esta dinámica, ¿qué significa? Bueno, que cada vez que ustedes vean una cuenta de activo, que es lo relacionado a el activo fijo, caja y banco, los deudores, las cuentas por cobrar, el inventario, que es lo que viene de MM, o las inversiones financieras, ¿qué son las inversiones financieras? Cuando una empresa invierte, por ejemplo, en bonos, acciones, papeles comerciales, fondos mutuos, esos son inversiones financieras. Eh, si estamos hablando de un activo, el activo siempre va a aumentar cada vez que haya un movimiento positivo. Y si le quieren rebajar a ese activo, tiene que haber un movimiento negativo. Es decir, tiene que haber un débito y aquí tiene que haber un crédito. En otras palabras, esto es un 40, esto es un 50. En el pasivo, sucede al contrario. ¿Okay? En el pasivo aumenta siendo negativo y disminuye siendo positivo. Entonces, un 50, un 40. Cada vez que ustedes vean un 50 a una cuenta de pasivo, eso está aumentando. En el patrimonio se comporta como si fuera el pasivo. ¿Okay? Aumenta por aquí. Y el caso que es digamos, la contrapartida del estado de resultados, tiene también la misma dinámica. Aquí también es 40 y 50. Y aquí tienen las flechas para que vean por dónde aumenta y por dónde disminuye. Y aquí tienen otro esquema que les sirve para entender. Esto lo vamos a usar muchísimo cuando estemos en el módulo 3, módulo 2 y 3, que es la dinámica de los extractos bancarios. Es decir, cuando llega a un estado de cuenta, la contrapartida de eso, ¿dónde se ubica? Va a estar en las cuentas por cobrar o en las cuentas por pagar, o en los pasivos. ¿Ok? Es decir, siempre que yo tengo un movimiento acá, es porque tengo algo por ahí pendiente en otros elementos, en otras cuentas. Y cada vez que yo genero una cuenta por cobrar,
Es decir, que yo vendo, se mueve como contrapartida a una cuenta de ingreso. Entonces, este asiento, esto va a ser un asiento y todo lo que es SD, todo lo que venga desde SD o lo que yo haga como una venta directamente desde FI, voy a hacer siempre esta asiento. Y si yo hago un registro de una compra, bien sea desde FI o bien sea desde MM, siempre voy a tener esta asiento. Gastos contra cuentas por pagar. ¿Qué hay en el medio? Impuestos. Pero el IVA y las retenciones que se tengan. Pero principalmente esta es la dinámica. Esto que está acá viene a representar lo que les expliqué también en la clase anterior, solamente que lo pusimos como un poquito más ordenado. Y les va a facilitar estudiar las claves de contabilización, que son debe y haber, y para qué se usan. Para deudores, cuenta de mayor, activo fijo, acreedores, y si yo tengo un debe en los deudores es 0,1. Si yo tengo un haber en los deudores es 11. ¿Qué es un deudor? Un auxiliar. Y aquí les explico qué es el auxiliar. Todo auxiliar es donde se registra el detalle de las operaciones y en el libro mayor se ve el resumen. Por lo tanto, todo auxiliar tiene una cuenta de mayor asociada. En los ejemplos que hemos estado viendo, siempre pasamos, pues vamos a verlo. Vayamos aquí. Estoy en el proveedor. Si yo le doy doble clic, fíjense que este es el auxiliar, es el acreedor, y aquí me dice cuál es la cuenta de mayor a la cual se está generando el movimiento. Entonces, los auxiliares, ¿quiénes son? Todas las personas a las cuales yo les compré. Y la cuenta de mayor, ¿quién es? Donde yo clasifico. Por ejemplo, ellos son proveedores nacionales, ellos son proveedores internacionales, ellos son proveedores de tipo empleado, ellos son, no sé, proveedores del sector farmacéutico, el otro es proveedor del sector agropecuario. Y así las cuentas de mayor me sirven para clasificar a un grupo de acreedores o deudores, es decir, un grupo de auxiliares. ¿Quiénes son los auxiliares? Este detalle. ¿Qué almacenan el libro mayor? Solamente almacena el resultado, el total. ¿Quién almacena el detalle? Los auxiliares. Esa misma dinámica aplica para cuentas por cobrar, cuentas por pagar y activo fijo. Es idéntico. Por eso mucho de lo que ustedes están aprendiendo ahorita, estoy seguro que hay muchos conceptos por aprender, pero les va a servir bastante más adelante. Y luego, algo que vimos en la clase pasada, pero ahorita vamos a reforzar, que es, ok, ya yo sé las transacciones que cualquier usuario va a manejar y que yo como consultor también tengo que manejar. Porque, ¿por qué nosotros tenemos que manejar las mismas transacciones que manejan los usuarios? Porque nosotros no podemos resolver una situación que tenga un usuario si yo no sé operar la transacción. Porque se supone que yo soy el experto en SAP. Cuando digo SAP es no solamente cómo configurarlo, sino también cómo operarlo, cómo usarlo. Y no caer en lo que sucede con un caso de un pana que era mecánico que no sabía manejar. Entonces cada vez que me decía, prueba el carro, yo no, pero pruébalo tú. No, 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 es que no sé manejar. Si decía, ay, si me mato yo nada más. Eso hay que evitarlo en la consultoría, porque el consultor tiene que saber muy bien el proceso que tiene que realizar el usuario, de tal forma de que podamos identificar rápidamente si es que hay algo que el usuario no está haciendo de acuerdo a lo que SAP establece o si efectivamente hay algo que cambiar en la configuración. Y además de eso, esto se llama modelo de datos, que es cuando sabemos cuáles son las tablas que están relacionadas sobre un proceso. Entonces, un asiento contable solo tiene dos elementos, cabecera, detalle. En la cabecera siempre va a la tabla de KPF, siempre. Y el detalle puede ir a dos tablas, o va de hecho a dos tablas. A la BC, y esto era la única que existía en SC. Fíjense que esta conexión que yo tengo aquí es de un SC. ¿Cómo sé en qué sistema estoy trabajando? Aparte de esta pantalla, que la hicimos para que sea más ilustrativa. Sistema, status,
Y acá les va a dar información del sistema que ustedes están manejando. Les va a decir el usuario, el idioma, cosas que sean entendibles para ustedes. Y que sean importantes para el día a día. Esto que está acá, qué base de datos se está usando. Y luego de ahí, la lupa. Y en versiones de productos instalados, les va a decir por aquí esto, que es una versión 6.0, ERP 6.0, EHP, que significa Enhancement Package, o como nivel del paquete, 8. Esta fue la última versión que SAP liberó para esta versión. Esta versión, ¿cuándo se muere? 2030. La versión de S4, SAP dice que termina, teóricamente, tiene soporte hasta el 2040. Con lo cual, ese es el único producto vigente que SAP tiene para darle soporte y que más, o sea, para darle soporte no, para seguir mejorando, porque a todas le da soporte, tanto al S6 como al S4, pero la única que mejora constantemente es el S4. Ya esta es una versión que se está muriendo. Muchas empresas tienen que salir de esta versión para poder entrar en S4. Entonces aquí, si yo me voy a buscar esta tabla que la hace Doca, SE16N, que es para visualizar las tablas, esta tabla no existe. Y si yo me voy, si yo busco aquí de KPF, solamente tengo que colocar la tabla y darle enter. Y si yo busco la BC, aquí está. Ahora, si yo me voy para el S4, y aquí coloco SE16N y coloco base doca, esta es la tabla. Coloco BC, la tabla. Coloco BKPF. Entonces, siempre va a existir, los movimientos siempre se van a registrar en estas dos tablas. Pero ¿qué pasa? SAP dice, bueno, para la facilidad de las consultas de la información, yo voy a separar esto por estatus. Yo necesito saber si las partidas están abiertas o no. Es decir, si están abiertas o si están compensadas. Y para eso, él creó, para los tres submódulos principales que manejan auxiliar, mejor dicho, no para los tres que manejan auxiliar, para los tres submódulos que son muy parecidos, que son deudores, acreedores y libro mayor, son estos tres. Les coloqué esto de clase de cuenta porque en muchísimas tablas y en muchísimos lugares ustedes siempre van a ver una letra, SKDMA. Y es importante que ya aprendan a identificar qué está asociada a cada cosa. S, libro mayor, K, acreedores, D, deudores, M, materiales, A, activos. Entonces, S significa el módulo es de L, K es el módulo de AP, D es el módulo de AR y AA, y A, perdón, es el módulo de AA. ¿Cuáles de estos son auxiliares? AP, AR y AA. ¿Que L es un auxiliar? No, es el libro mayor. Es decir, todo lo que está acá como detalle, aquí solo se ve como resumen. Eso es lo que significa. Indicadores de partidas abiertas y partidas compensadas. ¿Cuáles son los iconos de las partidas abiertas y compensadas? Partida abierta tiene un icono rojo. Partida compensada tiene un icono verde. Y las que solo están contabilizadas, es decir, aquellas que nunca van a manejar estos estatus, sino que no se pueden compensar, van a tener este icono. ¿Dónde está ese icono? En esta transacción. FBL1N, en estas que manejan partidas abiertas. Solamente estas son las que van a manejar estos iconos. ¿Y de qué depende, en qué configuración, en qué transacción yo veo esto? En esta transacción que está acá, FS00. Yo le voy a dar doble clic desde acá mismo a esta cuenta.
le doy Enter. Y acá, fíjense que me dice que no tiene gestión de partidas abiertas. ¿Y por qué no tiene gestión de partidas abiertas? Porque esto es una cuenta asociada. ¿Okay? Las cuentas asociadas no tienen partidas abiertas porque ellas no se compensan. ¿Quiénes se compensan? Los auxiliares. Es decir, donde están el registro de María, Pedro, Luis, Juana, no sé cuánto. Pero proveedores nacionales no se compensan porque todo lo que está en el auxiliar se refleja acá. Es decir, si la partida ya está compensada, aquí no se muestra. Si está abierta, es la que se muestra aquí. Entonces, esta no tiene. Pero si yo me voy a buscar una cuenta 104, vean que tiene un indicador de partidas abiertas. Entonces, si aquellas que no tienen indicadores de partidas abiertas van a aparecer con este icono todos los registros que contengan dentro de la cuenta, y las que sí tienen el indicador de partida abierta, las cuentas que yo pueda ver dentro de ellas me van a aparecer o con un estatus pendiente, que es abierta o compensada. ¿Qué significa eso? Significa que eso se va a tablas distintas. Si la partida está abierta, yo la voy a ver. Si es la cabecera, siempre va a existir en la BKPF. ¿Pero qué va a variar? La tabla de detalle. ¿Yo siempre la voy a tener aquí? Sí. Pero SAP lo que te dice es, imagínense que esto es un telecajero. Él dice, aquí hay solamente un telecajero en esta sucursal. Mejor vete para otra sucursal que tiene N cantidad de telecajeros y ahí es tu número de identificación por el cual te van a atender. Llega ahí más rápido. Entonces, fíjense que hay un truco aquí para identificar. Y esta I que está acá significa que es partidas abiertas. Porque acá, fíjense que es casi la misma denominación, pero la A es para partidas compensadas. K, D y S es lo que está aquí. K, D, S. O sea, así identificamos la información. Vamos a ver. Si yo quiero buscar la tabla de acreedores para partidas abiertas, me voy por la BSIC. B-S-I-K. Y me dice que yo puedo colocar el número del proveedor en los principales campos. ¿Okay? Puedo saber si está abierto o no. Y ya el hecho de que yo estoy usando la tabla que tengan ahí, siempre todas las partidas que están aquí están abiertas. Pero si yo cambio esa I por una A, voy a tener igual que consultar por proveedor. Y acá también tengo esos campos. El número de la compensación y la fecha de la compensación. Entonces yo puedo buscar de manera más directa. ¿Por qué no lo puedo hacer en la BSEC así? Porque vean que los campos principales de la BSEC tengo sociedad, número de documento, ejercicio y posición. Si yo tengo que buscar por un proveedor, la búsqueda es más lenta. ¿Por qué es más lenta? Ya les voy a explicar algo. Imagínense que ustedes están en un pasillo de un supermercado. Y aquí está el arroz que a ustedes les gusta. Es que hay gente que no es venezolana. No van a entender. Harina y veamos el arroz. Esta es la puerta principal. Si yo le digo a una persona, búscame una harina pan, yo no le dije dónde. O búscame un arroz, tampoco le dije dónde. Él va a buscar como él quiera, hasta que llegue al arroz, hasta que llegue a la harina pan. Pero ¿qué pasa si, además de eso, no solamente existe harina pan? Existe harina de maíz con todo el montón de productos que hay. Y yo le dije que buscar una harina de maíz y el arroz, ahí, no sé, rompe olla, faraón, todos los miles de arroces que hay aquí en Perú. Cuando la persona entre por acá y llegue acá, me va a preguntar, ¿y qué arroz quieres?
O uno que sea barato. Vuelve por acá y me dice, tengo 5. ¿Cuál quieres? No, uno que sea no sé qué y vuelve otra vez. Y así va y viene. Esto es un pecado a nivel de las consultas de datos en SAP o en cualquier sistema. Porque cada vez que él va y viene, el sistema tiene que ir a buscar información y regresa y no consigue y va y viene. Eso es tiempo en el procesamiento. ¿Y qué mata los sistemas? El tiempo de procesamiento. Que un reporte sea lento es porque las consultas no están bien diseñadas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo entro al supermercado, yo tengo que tener claro qué es lo que yo quiero comprar, cuál es el producto, la marca. Tengo que tener más o menos, si yo no sé la orientación en la que él está, lo más rápido es ir a identificar el pasillo y saber que en este pasillo son harinas. Entonces entro en la de harina, porque si yo voy a la charcutería, jamás voy a conseguir la harina. Y eso, ese mismo sentido lógico es el que se utiliza para las bases de datos. Todo esto que está acá, imagínense que cada cuadrito es una tabla. ¿Okay? Y si le hacemos un zoom, imagínense que este cuadro es una tabla en sí. Entonces, dentro de la tabla yo tengo información. Cuando yo quiero acceder a esa información, necesito buscarla de alguna manera. Y la manera más rápida son los campos que están acá, que son los campos principales de la tabla. Entonces, en la DC, los campos principales son sociedad, número de documento, ejercicio, posición. Pero el proveedor no es principal. El proveedor, fíjense dónde está, por aquí abajo botado. No está principal ahí. Por lo tanto, teóricamente la búsqueda es más lenta. Y digo teóricamente ¿por qué? Porque esto fue uno de los cambios que hizo HANA. Si vamos acá, sistemas, estado, vean la base de datos. HDB. Esto significa HANA Database o HANA base de datos. ¿Cuál es la diferencia entre que esto sea una base de datos HANA y que en el SC sea una base de datos MySQL? Estas bases de datos son más lentas. Porque, aquí me voy a poner un poquito técnico, pero es necesario, porque es lo que hace que nosotros podamos saber por qué HANA trabaja de una forma y por qué no. Y además, es supremamente necesario saberlo porque para poder trabajar luego con los desarrollos o poder explotar Fiori, estos son los conceptos más básicos los que vamos a ir de ahora en adelante. Este sistema, para que tengan una idea, requiere 130 a 150 gigas de memoria. Este sistema, con 30 gigas de memoria, corre feliz de la vida en cualquier sistema, en cualquier servidor. Es decir, yo esto lo puedo montar en una PC, ¿sí? Sin ningún problema. Pero esto, ni siquiera en una PC gamer lo puedo montar, porque requiero 150 gigas de RAM. ¿Por qué HANA requiere más RAM que cualquier otro sistema de SC? Porque esta base de datos, todos los software, cuando ustedes ven, imagínense Excel, lo que yo tengo ahorita acá, si yo escribo esto, está en memoria. Cuando yo le dé guardar acá, esto va a pasar a estar en el disco duro. ¿Por qué? Porque en la memoria todo se borra. ¿Ok? Una vez que ya yo apague la máquina, esto se borra. Si yo no lo guardé, se borra. Pero cuando yo lo guardé, eso está en el disco duro. Y cuando yo lo quiero consultar, él levanta la información desde el disco duro y la muestra a través de la pantalla. HANA no hace eso. Eso lo hacía antes en SC. HANA lo que hace es que la información va y la levanta todo a la memoria y la tiene ahí. Si tú quieres consultar algo, él lo agarra rápido y te lo entrega. Una vez guardado o no guardado.
Siempre todo está en la memoria. Imagínense que ustedes tienen una casa de 2 pisos y contra una casa de 1 piso. La de 2 pisos es SC y la de 1 piso es S4 HANA. En los pisos superiores están la cocina, por ejemplo. Entonces, cada vez que ustedes quieren comer, pues hay que subir a la cocina y buscar y bajar. Había televisión. Oye, anda a buscar lo que sea. Vas al segundo piso y lo traes. Pues ya la tercera vez que te quieras parar ya estás molido. No, yo no soy esa escalera. De esa vaina mejor allá. Y si lo necesitas rápido, ya sabes que no vas a ir rápido. Porque ya tienes un impedimento de manera natural. En cambio, en la cocina que es de un solo piso, perdón, en la casa que es de un solo piso, todo es más accesible, es más rápido, se identifica muchísimo más rápido. De repente tienes la cocina y la ubicas al lado de la, no sé, de la sala. Y cada cosa que tú quieras agarrar, rápidamente vas y vienes. Siempre va a estar ahí. Esa es la analogía que yo veo como que más fácil de entender para los que no somos del área de sistemas. Esto. El hecho de que todo esté más accesible indica que las empresas tienen que pagar más dinero para poder comprar servidores con mayores capacidades, con mayores cantidades de disco duro, con mayores cantidad de memoria sobre todo. Y obviamente si requieres más memoria, requieres más CPU, que es para el procesamiento. Entonces, pero esto que está acá me da la ventaja al trabajar de que al ser más rápido, fíjense cómo cambian ahora las cosas. Si bien es cierto el proveedor no está de principal, no importa. Ahora yo tengo unos nuevos elementos llamados CDS, que si yo veo la tabla de SIG, miren lo que dice aquí. Entidad CDS. Ahorita este es chino para ustedes. Y en definitiva, no solamente para ustedes, para cualquier persona que nunca haya entendido qué es un CDS o nunca lo haya trabajado con un ABAP o lo haya trabajado desde Fiori, desde acá, que es la forma como nosotros principalmente lo aprendimos. Esto que está aquí, esto que está acá, que se llaman consultas analíticas, todo esto que está aquí, que son 71.733 pistas, digamos que son datos que ya SAP creó para que tú vayas y busques la información rápidamente y armes tu reporte como lo quieras y lo puedas graficar. Entonces, ya el hecho de que esto es una ventaja, pero el hecho de que esto sea un CDS lo que significa es que yo puedo ir a consultar cualquier tabla ahora, en este caso esta tabla, y si a pesar de que yo no tenga estos campos principales, la consulta va a ser extremadamente rápida. Cuando digo rápida, para que sepan en ejemplos de la vida real, pueden haber reportes de FI que tarden en ejecutarse 10 minutos, 15 minutos. Eso es mucho tiempo. Y yo he tenido casos en proyectos en los que he tenido reportes donde se generan, por ejemplo, 1 millón de registros, 2 millones de registros, y tarda 6 horas, 8 horas en procesarse. Se tienen que mandar en fondo o en job y dejar procesando en la noche. ¿Y por qué en la noche? Porque es donde hay menos usuarios conectados al sistema. Entonces, si en un proyecto, por ejemplo, en el que estuve, que había que generar, la empresa tenía 300 locales y había que generar 300 archivos por mes de los movimientos de compra y de venta de un Cardex en SC, ¿no? Y eso tardaba en procesarse, todos los archivos tardábamos 2 semanas a 3 semanas en procesar toda la data. Eran 50 gigas de información. Era muchísimo tiempo y no existió manera alguna de bajarlo tanto, porque al principio durábamos 1 mes y medio para procesar 1 mes de información. O sea, el mes de enero tardamos 1 mes y medio para generar enero, 1 mes y medio para generar febrero. Y después lo mínimo que pudimos bajarlo fue a 3 semanas. En S4 HANA, este tipo de consultas tú las generas en 5 minutos.
Entonces, imagínense el nivel de diferencia que hay en velocidad para obtener tanta información y sobre todo porque esto lo manejan empresas desde todos los tamaños a nivel mundial. Entonces, Coca-Cola, Nestlé, no sé, Polar, imagínense ustedes que ellos quisieran ver los reportes de compras o de ventas o los reportes de un flujo de caja o de los estados financieros y le digan, no, tú tienes que esperar un mes para yo poder generar todo ese detalle. Y ojo, pasa porque todos aquellos que siguen teniendo SC tienen el mismo problema. Por eso es que ahora tienen que existir la necesidad de migrar a S4 HANA, porque todas estas empresas que son grandes, si quieren velocidad, solo lo pueden hacer con S4. ¿Tienen que invertir más dinero? Sí. ¿Es diferente? Sí, pero tienen todas esas ventajas. Entonces, ¿ustedes cómo entran en ese papel laboral? Que al saber, fíjense que la parte de CDS no estaba inicialmente contemplada que se las diera acá, pero sí va a ser necesario ir tocando esos temas porque es la forma de ir entendiendo más fácil cómo ahora en HANA esto es más rápido. ¿Y qué otra cosa me da a mí de ventaja saber que HANA es más rápido por tener un CDS para consultar? Que cuando nosotros tengamos que pedirle a una ABAP hacer algo en S4 HANA, ya tenemos que estar preparados para ver conceptos que no existían en SC. Y aquí retomo algo que les decía al principio de por qué cuando uno inicia como consultor no debe asignarse directamente a un cliente y permanecer ahí mucho tiempo. Porque si ese cliente no tiene S4 HANA y son de estos que dicen, no, mira, para yo migrar, tengo planificado migrar dentro de los próximos 4 años, 5 años, pues ya cuando esté terminando el soporte de SC, ustedes nunca van a poder aprender estas tecnologías que están en el mercado. Y sencillamente lo que va a hacer es que su conocimiento este, de consultoría para ese cliente va a aumentar, perfecto. Pero cuando ustedes salgan de allí, van a estar, pero perdidos, porque no van a tener todo lo necesario que se requiere en el mercado laboral. La idea es siempre mantenerse actualizado con estos conceptos que van migrando año tras año, ¿okay? Ir viendo qué cosas nuevas tiene, de qué te puedes valer, porque si bien es cierto, nosotros somos consultores funcionales, esto tenemos que saberlo. ¿Por qué hay que saber qué es un CDS? Porque una de las cosas al final del curso, que ya ustedes estoy seguro que van a estar muy bien preparados, si nos da chance de mostrárselo, es decirles cómo pueden construir desde acá una consulta para generar una vista de reporte muy rápida utilizando un CDS estándar. No hay que configurar, no, solamente hay que configurar unas cosas, pero no hay que hacer ningún desarrollo, o sea, no hay que depender de ningún ABAP. Y eso es algo que en SC no se puede hacer. Eso era imposible pensarlo. Para que una empresa llegara a construir un reporte analítico, un analítico significa un reporte que me genera un gráfico, tenía que pagar un sistema BI de inteligencia de negocio, Power BI, ClickView, no sé, cualquier cantidad de software que hay en el mercado. Y eso requiere un proyecto de implementación, requiere, no sé, desde 80.000 hasta cualquier cantidad de dinero para poder implementarlo, por lo menos de 6 a 8 meses para ponerse de acuerdo con la gente de cuáles eran los reportes y se hacía un proyecto. Un proyecto para generar 5 reportes. Ah, ¿tú quieres un sexto reporte? Ya va, hermano. Es un control de cambio y eso te vale, no sé, $50.000 más. ¿Quieres otro proyecto, otro reporte? Ah, esos son $30.000 más. Y así. Tener un cuento de nunca acabar. Y ahora las ventajas que hay de manejar Fiori es que esos reportes ustedes se lo pueden proponer al cliente y son parte de las novedades que el cliente puede ver en ustedes porque la mayoría de los consultores todavía no manejan esas herramientas. Y los clientes siguen pagando una cantidad de dinero por tratar de tener esos reportes que son fundamentales
en las empresas para tomar decisiones todos los días. Este archivo se los voy a compartir allí en el Discord para que lo tengan y lo usen y les sirva de apoyo. Aquí está el resto, lo mismo, la misma dinámica de partidas abiertas, la misma dinámica de partidas compensadas. Y vayan consultando las tablas. Familiarícense con eso, aquí están las transacciones, aquí están las otras transacciones que pueden usar. Estas dinámicas entren, den doble clic a los asientos, vean que esto existe así, esto apréndanselo. ¿Preguntas hasta ahora?